Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se dedica a las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Les habla Santiago Rivas y este es nuestro temario para el episodio de fin de semana. Vamos a empezar haciendo un repaso de las muchas cosas que han venido ocurriendo durante este cierre de semana. Tenemos muchos temas, queremos saber qué es lo que ha pasado con el paso a sanción presidencial de la reforma tributaria, la curul de la calle y el Partido Verde Oxígeno, lo que ha pasado con la coalición Centro Esperanza, que parece que se declaró de oposición, la investigación pedida por Catherine Miranda a la congresista Andrea Padilla, y después vamos a pasar a la mesa negociadora con el ELN, que es pues un tema fundamental para las aspiraciones de paz del gobierno Petro. Después de eso vamos a pasar a los temas internacionales que pasan por Irán, en donde el gobierno teocrático y autoritario de Irán condenó a muerte a 15.000 manifestantes. Y queremos saber no solamente pues, qué es lo que está pasando allá, cómo han seguido desarrollándose las manifestaciones, sino además qué ha dicho el gobierno colombiano. Y vamos a dar un pequeño salto hacia Qatar, porque empieza la Copa del Mundo de Qatar 2022 y por supuesto las alertas en términos de derechos humanos pues están puestas desde hace mucho tiempo. Nosotros queremos saber un poco las implicaciones de esto con una mirada que viene desde el Medio Oriente con una periodista, una invitada de lujo. Y vamos a terminar con una denuncia que hace la concejala Heidi Sánchez acerca de sobrecostos en la primera línea del metro de Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? ¿De cuánto es el sobrecosto? ¿Qué implicaciones tiene? Ya lo vamos a averiguar. Empezamos este episodio, como la mayoría de nuestros episodios, haciendo un resumen de las cosas que han pasado en la actualidad política colombiana, y para eso se encuentra con nosotros nuestra analista de cabecera, la editora digital de la Franja de Opinión Mesa Capital, Claudia Ospina. Claudia, ¿cómo me le va? Hola Santiago, ¿cómo vas? Creo que lo primero es, ¿qué pasa con la curul de Humberto de la Calle? Bueno, como tal no es como que haya perdido o no la curul, sino que los habían expulsado no solo a él, sino al congresista también Diego Carvalho, porque en su momento no sé si recuerda que se pelearon entre Ingrid Betancourt y ellos, porque Ingrid Betancourt quería que su partido fuera de oposición y ellos querían ser independientes. Cuando sucede ese lío, pues termina sacándolos del partido. Ella que en este episodio ha mostrado un poco un poco de autoritarismo, ¿no? Donde se hace lo que ella diga y punto. Y esto pues pasa a ser investigado por el Consejo Nacional Electoral, que dicen no, ellos tienen derecho a reintegrarse de nuevo al partido. Ella dice que va a coger la medida, pero aclara que entonces ellos tendrán que ser oposición porque su partido es de oposición. Y hasta el momento, no sé si tal vez usted ha visto o no, pero yo no he visto que ni Humberto de la Calle ni Diego Carvalho se hayan pronunciado. Pues que finalmente redunda en el problema que tuvieron en Centro Esperanza con el juego de avales, ¿no? Porque no tenían el aval de un partido, y cuando Ingrid Betancourt recupera la personería jurídica de Oxígeno, entonces se vuelve como la ficha clave, pero después ella misma sale de la coalición. Eso realmente fue un enredo, pues. Porque además ella sí se muestra como la salvadora, ¿no? Acá les tengo las curules, los avales, pues. Y después la pelea del siglo. Sí, pues a mí me parece que Ingrid Betancourt tiene un acercamiento a la política que es lo que ella debe pensar que es lo único que le funciona, que es hacer noticia. Entonces, siempre que hemos oído a Ingrid Betancourt durante la campaña presidencial y en estos días, es porque ella hace noticia, sea revelando detalles íntimos sobre la depresión de Petro o quitándole la curula a De la Calle, formando una pelotera en la coalición. O sea, hay de verdad una serie
de acercamientos de Ingrid a la política que corren mucho por lo noticioso y mucho menos por, pues de nuevo, por los programas, pues. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó con la gente de la coalición Centro Esperanza y la reforma política? Bueno, la reforma política está para tercer debate que entra a la Cámara de Representantes y pues hasta el momento Centro Esperanza anuncia que no va a votar positivamente la reforma política. Ok, entonces pasa a ser oposición o qué? No, a no ser que se hagan unos cambios, es decir, lo que están haciendo es poniendo unas condiciones sobre la mesa para que se creen cambios en el documento y pues así terminar apoyándola. Entonces, el primer punto que ellos, con lo que no están de acuerdo que tiene esta reforma, el que tiene que ver con la posibilidad de pasar de un partido a otro de manera como más sencilla, porque pues ellos consideran que esto es transfugismo electoral y va a terminar pues creando una doble militancia. El otro punto es pues que no están de acuerdo con las listas cerradas. Recordemos que esta reforma pues plantea que por lo menos creo que es hasta el 2026 sean todas listas cerradas y pues ellos consideran que esta manera de hacer política terminaría siendo un poco la dictadura del que decide quién va de primeras y quién no. Y bajo qué parámetros también se va a decidir eso. ¿No debería esta parte de la reforma política obligar a que los partidos configuren mecanismos de democracia interna mucho más firmes? ¿Existe algo en el articulado que haga verificable o que pueda llamar a cuentas, por ejemplo, a los partidos y a las colectividades por las decisiones que toman en términos de la estructura política que hacen? Porque claro, yo soy pro listas cerradas siempre y cuando exista, como por ejemplo existió en Estamos Listas, un sistema de democracia interna claro, con trazabilidad que permita decir, ok, así fue que llegaron estas candidatas acá, ¿no? Así fue que se llegó a esto y no un mecanismo tan arbitrario como el del pacto histórico. La idea de que haya un control, una manera democrática interna de decidir esa lista, pues sí puede estar muy en el papel, pero no sé hasta qué punto en la práctica eso se pueda garantizar, porque pues estamos en Colombia lamentablemente donde a uno, pues en el papel dice una cosa, pero la práctica puede ser cualquier otra cosa. Entonces un partido, no sé, como el partido de la U puede tener todo su reglamento claro y decir sí, vamos a hacerlo de lo más democrático posible, pero al final Dilian Francisca Toro va a terminar decidiendo muchas cosas y todos lo sabemos, porque es la líder fuerte de ese partido, y así con cada uno. Entonces, ese es el punto que yo siento que en algunos espacios, y estamos listas también buscaba hacer política de manera distinta, pues eso se puede lograr, pero en los partidos tradicionales y más en elecciones regionales, donde en el pueblito pues más recóndito, ¿quién va a controlar eso? Bueno, nuestro tercer tema es que Caterín Miranda pidió que se investigue disciplinariamente a Andrea Padilla por su comunicación pidiendo que no se grabara a las iglesias, que era una bandera pues de la reforma tributaria y que era además una bandera de Caterín Miranda. Andrea Padilla debería por partido haber apoyado el impuesto a las iglesias. ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿cómo esto tiene algún futuro? Pues esto lo toma como personal, ¿no? Es como me estás atacando a mí que yo he hecho tanto por este proyecto. La investigación que se pide es porque, según ella, Andrea Padilla incumplió el código de ética interno del partido, porque hay un documento que sí que ella firma donde pide que ese impuesto se quite. Entonces, esto lo decidirá al final el comité, el grupo que pues se encargue de hacer esto internamente en el partido, porque aunque se supone que uno en el Congreso vota en bancada, ¿sí? Es decir, la bancada, si el partido no se decide que todos vamos a apoyar la reforma tributaria, te toca si tú no quieras apoyarla. Pero es que acá, y en esto pues yo un poco de abogada del diablo, pues digo, Andrea nunca dijo no voy a votar la reforma tributaria, lo que pide es que haya unos puntos en los que ella pues también tiene el derecho a no estar de acuerdo, quitarlos. La molestia ahí es que como firma un documento donde había personas obviamente de otros partidos y la única de la Alianza Verde creo que fue Andrea Padilla, pues ahí es donde dice, porque si tú eres de este partido, estás con otros aliándote a hacer eso. Entonces ahí sí puede llegar a ser como una falta, pero pues eso no, o sea, que el partido esté impulsando una cosa no significa que absolutamente todas las personas tengan que estar de acuerdo, porque pues ahí también se pierde un poco el criterio personal de, pues que tiene cada uno
de decir qué le parecen algunas medidas. Entonces hay esperar. Lo que dice o el argumento de Andrea Padilla es que ella pide que se quite el impuesto a las iglesias para salvar el resto de la reforma. Eso es absolutamente civilino, ¿no? Eso no, una cosa no garantiza la otra. No está garantizado que se salve la reforma por quitar el impuesto a las iglesias, pero al mismo tiempo ese argumento es muy difícil comprobar que sea falaz también. Yo creo que a Catherine les molesta es, recuerdo mucho que le sacaron en cara como, oiga, pero usted sí le apoya a su partido porque nosotros tenemos un documento que firmó Andrea Padilla donde ella está en contra de lo que usted propone. Entonces ahí es un poco ese golpe al ego de decir, oiga, si mis propios compañeros no me están apoyando en algo que se le volvió a ella pues su gran bandera y pues que terminó en que ya no se hizo en esta reforma y que pues le están diciendo que la presente entonces por aparte, pues cosa que no va a surgir porque no hay que negar que las iglesias tienen mucha influencia política. Yo creo que si Andrea Padilla tiene y es evidente como un interés que hace que no vote esto que era una concertación, o sea, si es la única persona de su bancada, la única persona de su partido que por interés se niega a votar un punto en el que todos han acordado, a mí me parece que ahí sí hay una investigación ética posible. No, y porque hay un recurso que tienen ellos y es declararse impedidos. Claro, exacto. Entonces ahí sí hay una investigación ética posible. Esto obviamente nos deja con el cuento de la conciliación de la tributaria. Ya se concilió el texto, qué quedó, qué no quedó, cuáles serían los puntos a resaltar ahí. Bueno, sí, ya la reforma tributaria lo único que le falta es la sanción presidencial. Recordemos que después de los debates, como hubo un texto que se aprobó en Senado y uno en Cámara y había cosas distintas, como lo que acabamos de hablar del impuesto a las iglesias, que en Cámara sí se aprobó, pero en Senado no. En la conciliación, pues hay que lograr que esos textos se vuelvan uno solo y se lleguen como a esos puntos que están distintos, pues se llegue a un acuerdo. De todas las cosas que se aprobaron, porque pues es una reforma muy grande, pero pues se logró aprobar todo. En la conciliación, por ejemplo, se acogió la proposición que tenían desde Senado eliminar el artículo 9. De lo que fue más polémico es que el que era el artículo 15 en su momento que le ponía impuesto a las iglesias, pues simplemente ya no existe. Y otro importante es el artículo 43, que es el que le pone impuestos a los plásticos de un solo uso. Se acogió lo que quedó, sí, se acogió lo que se aprobó en la Cámara de Representantes, que lo que buscaba es, o lo que busca es que se le ordene al Ministerio de Ambiente reglamentar eso para que en un plazo de 6 meses ya quede bien cómo va a funcionar ese tema del plástico de un solo uso. Bueno, por último, ¿qué pasó con Marilén Castillo, que sale a denunciar frente al Consejo Nacional Electoral el partido al que pertenece, que es el partido de la Liga Gobernantes Anticorrupción? Esta es noticia pues muy reciente. Sí. Ella presentó un documento de 26 páginas ante el Consejo Nacional Electoral en el que pues los abogados que trabajan con la congresista dicen o afirman que hubo decisiones tomadas durante la asamblea que tuvo, pues que la asamblea en la que se creó la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que es el partido de Rodolfo Hernández, que en esa asamblea hubo reuniones, esto se llama que como secretas. Ajá, Clandestinas clandestinas. es la palabra Como que... Shakira y Maluma, Una reunión clandestino. a través de una reunión clandestina se crea este partido y pues eso hace que no sea legal ni haya garantías para configurar como tal un partido donde se supone que existen muchas personas votando y lo que hablamos ahorita muy dentro hay una organización, ¿no? Que se encarga de tomar todas las decisiones. Y además, a esa reunión, pues ella no fue convocada. Ya toca esperar si el Consejo Nacional Electoral efectivamente le quita o no la personería jurídica a Rodolfo Hernández por esta investigación. Si llegara a pasar esto, o sea, si el partido de Rodolfo Hernández se queda sin personería jurídica, pues lo que pasa es que se le daña el caminado para lo que se supone va a ser el otro año, que creemos es que se va a lanzar a la gobernación de Santander. Pero pues toca esperar qué decisión toma el Consejo Nacional Electoral, otra investigación más y estaremos pendientes a ver si es favorable y pues se la quitan o simplemente todo sigue igual.
Bueno, pues vamos a ver en qué termina esa pelea, que tiene que ser la pelada de cobre más brava de la historia de la política colombiana desde, no sé, la que hubiera pasado hace 2 meses, porque aquí no es como que tengamos unos políticos, así que uno diga una maravilla, pero bueno, muy bien. Pues bueno, Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos a grabar este resumen. Lo hable además que lo estamos haciendo un sábado por la mañana, pero bueno, así son las cosas de la podcastería. La podcastería. No, no, no. Gracias a ustedes y estaremos listos para hablar la otra semana de lo que suceda a nivel político. Como les había dicho, pasamos a temas internacionales, dos temas ubicados en la misma región, la región del Golfo Pérsico. Para hablar con nosotros sobre estos temas se encuentra la periodista Catalina Gómez Ángel, corresponsal colombiana que reside en Teherán. Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Capital Político. Hola Santiago, ¿Cómo van las protestas en Irán? ¿Se han apaciguado los ánimos? las protestas tienen altibajos. Obviamente la gran represión del régimen, especialmente enfocado en esos jóvenes y en las mujeres y en esas detenciones en las universidades y en los colegios, llevó obviamente a una reducción, especialmente en lo que es la calle. Sin embargo, en la última semana hemos visto un resurgimiento bastante interesante de las protestas, y esto era porque se convocó una huelga de 3 días, no solamente para recordemos a Mahsa Amini, esa joven kurda de 22 años que estaba de visita en Teherán cuando fue detenida por la policía de la moral. La gente dice que fue detenida por llevar mal el velo islámico. Realmente es mucho más complejo que eso. No sabemos si lo llevaba caído o no lo llevaba caído, porque la policía de la moral detiene a la gente porque lleva un pantalón más pegado, o porque lleva la gabardina un poco abierta, o porque simplemente, por decirlo como es, les da la gana. Y esto ha sido la política especialmente en los últimos meses, sino que también estas protestas que volvieron a surgir y esta huelga y el paro era para recordar una de las represiones más grandes de este régimen, que fue en 2019, en noviembre, cuando miles de personas, especialmente de las clases más necesitadas, de los sectores más necesitados, no en los lugares, no en el centro de Teherán, por ejemplo, por llamarlo así, ni en el norte, salieron a protestar por el alza repentina de la gasolina, y en ese momento la represión fue mucho más concentrada, mucho más rápida, y se habla de 300 fallecidos, y hay otras versiones dadas por Reuters citando fuentes locales de 1.500 fallecidos en una cuestión de una semana, cuando nos cortaron totalmente el Internet. Entonces, estos días volvió a llevar a la gente a la calle, no se pueden unir en grandes manifestaciones porque ahí están las autoridades para reprimirlo, pero si lo hacen por grupos, o salen a la calle a caminar, o salen a la calle y tratan de unirse y cantar eslóganes. Ha sido bien interesante, lo que demuestra no solamente que no han controlado esta indignación, sino que la indignación crece y se expande en muchos lugares del país. Hábleme, por favor, de la condena a 15.000 manifestantes por parte del gobierno iraní. ¿Cómo así que están condenados a muerte 15.000 personas? ¿Existe reversa o qué va a pasar con esto? En cuanto a las condenas, hubo una gran confusión, de cierta manera, porque desde el Parlamento ellos dijeron que habían ordenado básicamente grandes condenas fuertes y penas de muerte. Luego trataron de bajarle un poco ese discurso, tratando de hacer más concesiones de la sociedad. De cierta manera, a pesar de que el Congreso y el gobierno actual y todo el régimen pertenece al ala más radical, hay algunas voces que tratan de crear, sin éxito, y ya posiblemente sea demasiado tarde, de dar puentes con la sociedad y bajar un poco la intensidad de esos discursos. Pero aún así se hablan entre 15.000 y 18.000 personas que están detenidas. Se habla también de que estos juicios van a ser juicios rápidos. Ya se han habido por lo menos 5 condenas de pena de muerte. Los acusan de atentar contra la seguridad nacional y contra los deseos y la voluntad de Dios.
Y cuando ellos dicen eso, dicen gente que están señalando por haber participado en lo que ellos llaman disturbios, es decir, quema de edificios gubernamentales o de haber atentado contra un miliciano del régimen o contra una autoridad. Estas, eh, estas personas todavía pueden apelar estas decisiones y estos juicios, pero realmente ninguno de estas personas que están en la cárcel a punto de tener estos escuchas de los jueces tienen realmente acceso a un abogado. Entonces, ya se imaginarán ustedes lo arbitrario y lo difícil que es comprobar la realidad y lo verídico de estas sentencias que se dan a los que están en las cárceles. Se habla obviamente de querer mandar mensajes a través de estas condenas al resto de la población para que se vuelva a meter en sus casas y deje de protestar y poder calmar a estos jóvenes. Pero hemos visto, obviamente, como contaba en la respuesta anterior, cómo estas protestas continúan y cómo ha sido también interesante en las universidades, los nuevos eslóganes que han aparecido en los últimos días es diciéndole al régimen que la línea roja son las penas de muerte y muchos de esos estudiantes en las universidades están protestando e intentando con sus nuevas protestas que sus compañeros queden en libertad o que los otros compañeros que fueron excluidos y que se les impide regresar a las universidades lo hagan. Hace unos días la ONU votó mayoritariamente en favor de investigar a Irán por las violaciones a los derechos humanos cometidos por su gobierno. Colombia votó también a favor, pero no hay un pronunciamiento oficial acerca de esta crisis de abusos de poder en Irán por parte del gobierno colombiano. ¿Esto qué es? ¿Esto es una omisión? ¿Están todavía esperando? ¿Está en redacción o es algo deliberado pensando en que se ha pensado en Irán como un potencial socio comercial de Colombia? Desde aquí tengo muy poco contacto con lo que piensa el gobierno colombiano y cuál es su posición desde Irán. Recordemos que desde el 2005, creo que fue el 2005, un poco antes, cuando Álvaro Uribe era presidente de Colombia y cerró muchas embajadas alrededor del mundo, también cerró la embajada de Teherán, lo que hizo que aquí no tengamos, en Teherán no tengamos representación diplomática colombiana y realmente esto le corresponde a la embajada de Turquía, en la cual tiene realmente creo que muy escasa relación. Realmente no sé cuáles sean las razones para las cuales no condenar estas arbitrariedades y estos abusos que hace el gobierno de Teherán. Pero en cuanto al potencial comercial, es interesante por dos lados. Primero, porque de todas maneras Colombia tiene una gran relación comercial con Estados Unidos y con países de Europa y con todas unas grandes empresas que tienen lazos con todos estos negocios internacionales que están ligados con una pata o ya sea en Estados Unidos o en Europa. Y esto obviamente tendría repercusiones para empresas colombianas hacer negocios con Irán por la repercusión que esto pueda tener, porque obviamente quedarían sancionadas. De ahí es uno de los problemas de tener intereses comerciales en Irán. Aún así, Colombia tendría muchísimo potencial. Por ejemplo, Ecuador importa muchísimo banano a Irán, o también países como Uruguay o como Brasil, no sé en qué nivel se encuentran en este momento, también tienen grandes intercambios comerciales, especialmente desde el punto de vista agrícola con Irán, lo que sería un gran potencial para la industria colombiana. Por ejemplo, otro de los aspectos que he visto es todavía a una menor escala, pero es muy importante el impulso de la industria del café. En Irán era un país que básicamente tomaba té y en los últimos años ha ido cambiando y yo veo que para ellos cada vez es más importante importar café colombiano y lo buscan, pero pues llega por otros lados. Así que sí, hay un gran potencial de cambio comercial con Irán. El problema de Irán es un país bajo una de las peores sanciones económicas en el mundo que posiblemente se van a ir recrudeciendo en la medida que ese acuerdo nuclear no vuelva a firmarse y además en la medida que Irán tome estas posiciones cada vez más duras, por ejemplo, como el apoyo a Rusia vendiéndole estos drones y se habla de una posible venta de misiles
que son utilizados para atacar. Pasemos al otro tema que también involucra los derechos humanos y las reacciones que vienen desde Occidente, que es, por supuesto, el Mundial de Fútbol de Qatar, que empieza este domingo 20. ¿Qué chances hay de que la presión de países occidentales para que se permita el relajamiento de ciertas normas de moralidad que son muy estrictas en este país haga mella? ¿Qué posibilidades hay de que se relajen un poco las tensiones en aras de dejar que la gente un poco pase el mundial? El tema de los derechos humanos y Qatar y los cambios es un tema apasionante y complejo, porque hay que entender realmente bueno, hablamos de Oriente Medio como un todo y realmente no lo es. O sea, la mayoría de estos países están atravesados por una línea general que es ser musulmanes. La mayoría de ellos, excepto por ejemplo Irán, son árabes, pero, pero de ahí en adelante tienen muchísimas características diferentes. Uno no puede hablar de los países del Golfo, por ejemplo, para hablar también del mismo Irak, aunque también Irak tiene una cola que va hacia el Golfo, pero no hacen parte de este Golfo Pérsico, y hablar del Golfo Pérsico del lado de los cataríes y de los Abu Dhabi y de Bahrein, pues no es lo mismo del Golfo Pérsico hacia Irán. Es un país muy pequeño, un país de 3 millones de habitantes, un país extremadamente conservador, gente beduina que ha vivido en el desierto o que han sido pescadores y que han vivido allí. Son sociedades muy tradicionales y obviamente que con la explotación del gas y de todos estos recursos naturales que tienen, pues obviamente con un acceso al dinero impresionante. Entonces, claro, también hay un sentimiento y una creencia de que todo se puede. O sea, cuando uno de los mayores productores de gas en el mundo, tienes solamente 3 millones de personas a las cuales darles un bienestar, pues obviamente sobra el dinero de una manera en que se puede pensar que el mundo se puede comprar. Pero ahí es donde viene la gran pregunta: ¿cómo comprar el mundo? ¿Cómo relacionarse con ese mundo mientras que tus valores y tus tradiciones dentro de casa siguen siendo las mismas de hace muchísimos años y de muchísimas décadas? Para muchos de estos cataríes, la cuestión del asunto, o sea, el criticar o el rechazar el homosexualismo es una cuestión que ni siquiera se lo habían planteado en su vida, porque para ellos realmente incluso piensan que la mayoría de los países lo rechazan. Estoy hablando del día a día, del común de los cataríes, aunque realmente es un país que ha invertido también en muchos sectores para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo del cine, para el desarrollo de la educación. O sea, si tú vas a Qatar, hay un gran campus de Qatar Foundation que tienen varias universidades americanas. O sea, realmente tienen todas estas dos grandes contradicciones de lo que se quiere desarrollar y lo que quiere investigar el país, pero al mismo tiempo con todas esas tradiciones que están dentro de casa, y también con este sistema del empleo en el que ellos han utilizado y el que utilizaron para construir todos estos estadios, que el problema ha sido siempre volver a lo mismo. Es decir, realmente ustedes están utilizando y mirando el mundo de una manera que lo miraban hace 50 años, pero el mundo que ustedes quieren participar hoy no es el mismo, y obviamente no pueden seguir comportándose ni esperando que los miren de la misma manera. Ellos han hecho modificaciones en algunos momentos en ese sistema laboral y con la gente que construyó los estadios, pero no, pues no, obviamente no lo es del todo. Hay que aclarar que no son los únicos países. El único país que lo hace en Oriente Medio, muchísimos países usan ese sistema casi de una esclavitud
moderna. Ellos al final de la construcción, por toda de la construcción de todos estos proyectos del mundial, por toda esta presión internacional, hicieron algunos cambios, no obviamente los que el mundo espera, y tampoco su visión, por ejemplo, hacia el homosexualismo, aunque ellos han dicho que todo el mundo puede ir a Qatar, y por ejemplo la misma relación con el alcohol, yo creo que fue esto. Ellos tenían la esperanza hasta el último minuto de que los líderes religiosos, que son muy potentes en el país, es un país extremadamente conservador, fuera a dar el visto bueno, pero posiblemente ganó el sector religioso frente al mismo reina, al mismo emir, o sea, a la misma familia reinante en Qatar. Esto no lo tengo claro, pero obviamente estas discusiones no son la primera vez que se da y no es la primera vez que el sector más religioso gana frente a la voluntad de lo que quiera hacer la familia reinante. Eso también ha pasado en Arabia Saudita en el pasado, pero sí, yo soy una convencida de que el mundial, llegando a Qatar, ha abierto la mente, ha hecho que estos países progresen de muchas maneras, de que se acerquen más al mundo, y esto va a tener un impacto, si no en las generaciones actuales, sino en las generaciones futuras. Catalina, ¿qué trae para Medio Oriente el Mundial? ¿Es una oportunidad o es un problema la llegada de tanta gente con intereses tan distintos, con visiones que son claramente occidentales, que están llegando a un país tan refractario en su sistema de creencias? La llegada de tanta gente a Qatar es interesante, visto desde el punto de vista de Oriente Medio, porque Oriente Medio como región geográfica es una región muy grande, una región muy rica, una región muy diversa, pero realmente Oriente Medio no se está beneficiando de este Mundial de Fútbol, se está beneficiando en el sentido Qatar, y creo que eh, el mundo entero, cuando mira a Qatar, mira muchos de esos problemas y de esos abusos y esos abusos de derechos humanos y esa falta de libertades en muchos aspectos que tiene un país como Qatar, y que está muy bien mirar. Yo soy la primera que los miro y que hay que denunciar, pero también hay que mirar otros aspectos de cómo las sociedades desde otros puntos de vista están tratando de, de impulsar. Y también me da la impresión de que cuando miramos Qatar no estamos mirando ni estamos analizando otras partes de Oriente Medio para entender el contexto en general. Así que no creo que Oriente Medio como tal se vaya a beneficiar de este mundial. Se beneficiará en cierta medida pues el que tenga cierto dinero, que obviamente intentará ir a Qatar y mirar el fútbol. Oriente Medio es una región loca por el fútbol, loca, así que para ellos y para muchos jóvenes y mujeres también, el poder ir al mundial pues va a ser una cosa espectacular, tener contacto con gente de otros países, de otras culturas, poderse sentir parte del mundo, ya no solamente a nivel de sus selecciones, que llevan pues ya décadas haciéndolo, sino a nivel de sus hinchas, y no solamente limitado a unas ciertas élites. En ese sentido va a ser bastante interesante, pero hubiera sido también mucho más interesante la, que este Mundial de Qatar hubiera tenido repercusiones muchísimo más grandes en toda la región, por ejemplo. O sea, a ver, yo me pregunto, ¿qué va a hacer alguien que vaya durante 2 semanas a Qatar? Es que realmente, a no ser de que vaya todos los días a un partido y sí, se vaya a bucear y se vaya otro día al desierto y otro día se vaya a los museos y tal, pero realmente es que es un país bastante pequeño. Hubiera sido súper interesante que el resto de la región, por ejemplo, hubiera tenido paquetes donde usted pudiera, porque le va a parecer loco, pero Irak en este momento se puede visitar. ¿Usted cree que existe un punto de negociación entre una cosa y la otra? ¿Existe algo que hacer que pueda tender un puente entre la llegada de una visión mucho más liberal, mucho más occidental y los sistemas, los ordenamientos sociales que existen en países como Qatar? En cuanto a los abusos están absolutamente documentados por las organizaciones de derechos humanos. Realmente nunca se sabrá
cuánta gente murió construyendo estos estadios y realmente y las consecuencias para tiempos futuros de muchos de ellos. La realidad es que emigrantes de la India, de Pakistán, de Bangladesh y muchos otros países de África llevan yendo a estos países como no solamente Qatar, sino a Dubái, a Abu Dhabi, a Arabia Saudita y en todo el Golfo han sido ellos los que han de cierta manera construido todo este desarrollo y especialmente estas nuevas ciudades tan impresionantes como lo puede llegar a ser Qatar o como lo puede ser Dubái. Ellos han sido partícipes. El problema ha sido ese sistema en el cual es casi de esclavitud, que además ellos lo hacen a través de terceros, de otras compañías, dejando que estas personas que llegan aquí no tienen ningún derecho, le quitan su pasaporte. Básicamente, vuelvo y repito, es una esclavitud moderna, pero realmente al mismo tiempo deja en cuestión por qué el mundo y por qué la FIFA, especialmente cuando se compromete a darle el mundial, no son conscientes de que realmente este sistema de reclutamiento para el trabajo existe y realmente las condiciones en las cuales iban a trabajar, porque estamos hablando de un país extremadamente caliente. Estamos a noviembre y están a 30 grados centígrados. Usted se imagina lo que es esto y en Oriente Medio el verano empieza muy rápido, o sea, que es esto de mayo a octubre, el calor. ¿Cómo iban a construir estos estadios? O sea, realmente preguntémonos, o cómo iban a construir todos estos edificios, o sea, realmente bajo qué condiciones iban a lograr a tiempo. Así que realmente hay una gran doble moral de cómo al darle a Qatar este mundial, realmente en los aprietos y en las condiciones en que iba a trabajar muchísima gente, o sea, y en la rapidez que lo hacen, o sea, yo cada vez en los últimos, desde que comenzó la pandemia, porque Qatar Airways era tal vez una de las únicas aerolíneas que estaba funcionando en la región y especialmente en Irán, tuve la oportunidad de pasar muchas veces por el aeropuerto y cada vez que pasaba iban construyendo partes mucho más rápida y de una manera que yo nunca lo había visto en otro aeropuerto del mundo. ¿Y esto cómo se hace? Pues con muchísimos trabajadores, obviamente no existen a nivel local haciéndolo, y bajo qué condiciones. O sea, que realmente esto ha estado por muchos años. Ellos han hablado y han creado unas modificaciones en los últimos años con la presión, como lo dije anteriormente, pero al mismo tiempo falta mucho por hacer respecto a este sistema que tiene que ver también con una parte tradicional y como la manera como operan esas sociedades. Catalina, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Esperamos tenerla pronto aquí en Capital Político. Una de las noticias principales de esta semana es que ya se conformó el equipo que va a dialogar por parte del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la guerrilla activa más antigua del país. Dice el presidente Petro que va a cambiar las reglas del juego, pues porque va a reformar, o mejor dicho, que va a hacerle como una revisión a los protocolos que estaban diseñados desde la mesa configurada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero además el comité, el equipo negociador, tiene unas adiciones que son muy interesantes, cuando menos. Para hablar sobre esta noticia se encuentra con nosotros Carlos Arturo Velandia, ex dirigente del ELN y promotor de paz designado por los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Carlos, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Santiago, muy buenos días y gusto en saludarte, a tu disposición. Lo primero es, Carlos, ¿cómo planea el gobierno Petro transformar los protocolos existentes? Yo creo que tiene muy bien poco que hacer en esa materia. La arquitectura del proceso ya está más o menos delineada. Esto se había desarrollado con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, de modo pues que se toma desde donde había quedado las cosas para a partir de allí darle continuidad.
muy seguramente habrán actualizaciones en tiempos, en dinámicas, como debe ser. Y también creo que en contenido debe haberla. Cuando estábamos en campaña, el entonces candidato Rodolfo Hernández decía que para él el proceso de paz con el ELN debía ser un otro sí desprendido de los acuerdos con las FARC. Muchas veces se le insistió en que eso era un error. Yo quisiera que usted un poco nos hablara de por qué es importante hacer un programa completamente distinto con el ELN y cuáles son las partes principales, pensando precisamente en asuntos de contenido, cuáles son los contenidos que debe tener ese plan de acción con el ELN. Bueno, en aquel tiempo, pues, en medio de la campaña se dijeron muchos despropósitos, como ese que usted señala, pero yo creo que hoy por hoy el país sabe que resolver un conflicto no es un asunto pues, de chulear algo, y mucho menos con el Ejército de Liberación Nacional, que es una organización insurgente muy caracterizada, que ha puesto unos acentos por unas problemáticas en el que no lo han puesto otras insurgencias, pero que obedecen también a problemas que el país lleva encima y que debe resolver. De modo pues que yo creo que va a ser una gran oportunidad para que el país, al mismo tiempo que deja la violencia atrás, supera y cierra un conflicto, puede dar un salto adelante en materia social, también en materia económica, y sobre todo porque es un proceso que va a permitir en cierta forma darle la palabra a la gente en el sentido de que va a haber procesos de consulta, un proceso de participación, donde muy seguramente las gentes van a poder hablar de temas importantes como cambio climático, el desarrollo minero energético, y ese tipo de cosas son muy importantes y son asuntos que le interesan a todos los ciudadanos. ¿Cómo evalúa usted la presencia de Oti Patiño como cabeza del equipo negociador por parte del gobierno? ¿Le parece que es una ficha en la cual el ELN va a confiar, al que le va a dedicar la atención que se necesita? Pues en esto de las delegaciones de un lado o del otro nos pasa como nos pasa con la Selección Colombia. Hay 50 millones de selecciones Colombia, cada ciudadano tiene una. Pero yo creo que la que vale, la que eligió el presidente y decidió el presidente que fuera, en primer lugar, porque el jefe de la delegación debe ser una persona, al menos es el representante del presidente. Son los ojos, son los oídos y es la boca del presidente. No quiere decir que este señor que está allí, ¿sí? Oti Patiño, no piense por sí mismo. Por supuesto que sí, pero me refiero en términos de confianza política. Y eso es supremamente importante. En segundo lugar, me encanta que sea un ex militante del M-19 quien esté al frente de la delegación, porque me parece que es muy importante enviar un mensaje a Colombia y al mundo de que las izquierdas también pueden hacer las paces, pueden liderar este tipo de procesos y pueden echarse el país al hombro, ¿sí? Sin necesidad de desbarrancarlo, tal como se ha venido demostrando hasta ahora. Se decía que si llega Petro a la presidencia esto va a ser el despiporre y no ha ocurrido. Y como tal, es decir, la izquierda debe demostrar que sabe gobernar y que sabe de manejar los asuntos de un Estado. El nombramiento más reciente y el más polémico es el de José Félix Laforí, director de Fedegan o presidente de Fedegan. ¿Cómo ve usted ese nombramiento, que es un nombramiento ya relacionado con el otro lado del espectro, con quienes han sido negacionistas del conflicto armado, con quienes han sido promotores del no en el plebiscito de 2016 tras el acuerdo con las FARC? Y que sin embargo se considera un acercamiento histórico por ser un paso para reducir los niveles nocivos de polarización en los que estamos? Pero ¿usted cómo lo ve? ¿Usted cree que el ELN se va a tomar a bien? De hecho, la respuesta positiva de la FORI, como que implica. Sí, yo creo que el país y el Ejército de Liberación Nacional pues tendrán que aceptarlo. A mí me parece que es una muy buena decisión y una buena decisión tanto de Félix Laforí como también del presidente Petro. Un poco sorprendido por el modo en que el presidente, sí, le hace la propuesta.
de una manera abierta. Normalmente este tipo de cosas se hacen en privado, se hacen consultas, porque es una decisión política de muy hondo calado. Sí, y bueno, allí lo hizo en público. Por fortuna, la respuesta ha sido aceptada, ha sido sí, positiva. Creo yo que Félix Lafuri le aporta mucho, porque él viene o él hace parte de un sector social y de un sector económico en el que ha estado involucrado también, tanto en el conflicto y obviamente debe estar también en la solución del conflicto. Y va a estarlo, me parece buenísimo. Él en lo personal había estado adversando otros procesos de paz y más específicamente era un fuerte adversario del proceso de paz con las FARC. Ahora está en la mesa y va a poder contribuir a que haya acuerdos. Me parece que con la presencia de Félix Lafuri, la paz va ganando. Por último, ¿qué tanto tiempo debería esperar la opinión pública para exigir resultados de este proceso de diálogo? ¿Existe un derrotero claro? ¿Existe una línea temporal clara que nosotros debamos esperar? ¿Hay algún plazo en el que debamos sentirnos inquietos o simplemente dejar que eso corra? Yo diría que las cosas en el país están dadas, hay una situación madura, tanto de maduración del conflicto, que hay que acabarlo a la mayor brevedad. Todo el mundo está hastiado, estamos en la parte final del conflicto, hay que salir de ese conflicto y meternos en una fase de construcción de paz también a la mayor brevedad. Creo yo que el proceso puede ser un proceso mucho más acotado si también la misma dinámica de la mesa así lo asume. Si empiezan a darle vueltas, a hacer pausas muy prolongadas, a hacer traslados de sede de un lado para otro, esto va a gastarse el tiempo en cosas que realmente pueden ser, no son muy indispensables. Creo yo que a la mesa hay que darle una estabilidad, hay que darle una continuidad, y la continuidad supone también una sucesión de abordamiento de temas y al mismo tiempo la posibilidad de una sucesión de firma de acuerdos. De tal manera que yo creo que en los 2 primeros años, ¿sí?, desde que se inicie, ¿sí?, las conversaciones, se podría estar a las puertas de un gran acuerdo o de un acuerdo final. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla este proceso con el ELN y pues seguiremos obviamente llamándolo para que nos acompañe a verificar y pues hacerle observación a estos diálogos. Muchísimas gracias. A ti, Santiago, y salud. Continuamos en Capital Político con una nota de corte distrital. Resulta que hay una denuncia que dice que va a haber sobrecostos por más de $1 billón en la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Queremos saber qué es lo que pasa y por eso se encuentra con nosotros la concejala Heidi Sánchez, que es quien está haciendo esta denuncia. Concejala Sánchez, bienvenida a Capital Político. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buen día, Santiago, y a todo el equipo de Capital Político. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, cuénteme en qué consiste esta denuncia. ¿Cómo van a hacer o de dónde sale este sobrecosto pues tan grande? $1 billón es un montón de plata. En la administración pues de Gustavo Petro, tú sabes que se había dejado el metro subterráneo estructurado hasta nivel de ingeniería de detalle. Estaba un convenio interadministrativo, que era el convenio interadministrativo 180, que fue el que fue reversado por parte del exalcalde Enrique Peñalosa, y esta estructura, pues lo que conocemos hoy como la primera línea del metro elevado en Bogotá. Pues por un lado, el subterráneo pues llegaba hasta la 127 con novena, mientras tanto que esta primera línea de metro elevado es un segundo piso de la troncal de la Caracas, y pues la dejaron hasta la calle 72. Resulta que en el convenio, en la concesión, el contrato de concesión que se firmó, que es el contrato de concesión número 163 de 2019, se está diseñado con una capacidad de carga inicial de 46.300 pasajeros hora sentido para empezar en el año 2028. Sin embargo, de acuerdo al COMPES 4104 del año 2021, que es el que estructura todo el tema de movilidad de la calle 13,
arroja una demanda para el año 2028 de 52.200 pasajeros hora sentido para el año 2028, es decir, que es una cifra mayor la que se proyecta para el año 2028. Resulta, o sea, lo que está contratado entraría a operar con 30 trenes, precisamente, o sea, 30 trenes que son 28 que estarían operando más 2 de reserva. Pero nada más para el año de entrada en operación de la línea 1 ya tenemos un sobrecosto y es que hay que comprar un tren adicional. Adicional a eso, de acuerdo a las mismas cifras entregadas por Secretaría de Movilidad, la demanda máxima esperada para el año 2035 es de 67.800 pasajeros hora sentido. Entonces, para alcanzar dicha capacidad, la flota tendría que agregar por lo menos 8 trenes adicionales, incluidos a los que están en el contrato. Resulta que en ese contrato de concesión se dejó una cláusula donde se deja claro que en caso de requerirse nuevos trenes, los recursos para adquirirlos deben provenir del distrito. Es decir, lo que está en presupuesto son 4,1 billón de pesos para la compra de la flota de trenes. Es decir, un tren cuesta alrededor de 136.000 millones de pesos y para comprar estos 8 trenes adicionales estaremos hablando un poco más de 1 billón de pesos a 2035 que tiene que comprarlos el Distrito Capital. Bueno, pero entonces ahí hay salida, es decir, porque un poco el asunto con el metro ya es un asunto zanjado, es decir, eso quedó de ese tamaño. Yo creo que incluso pese a la propuesta o la petición del presidente Petro al consorcio chino que está construyendo el metro de hacerlo subterráneo, pues un poco eso ya no va a ser, pero entonces ¿existe algo que pueda sanear este sobrecosto? Bueno, ahí con respecto a la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro de revisar, porque los estudios de ingeniería de detalle de esta primera línea del metro deben estar a más tardar en enero del año 2023. Si este se hace subterráneo, debe volverse, pues digamos, lo ideal sería que se hiciera un cálculo sobre la carga inicial o la carga máxima que debe tener la primera línea del metro en Bogotá, porque aquí hay una discusión de fondo, Santiago, y es más allá del elevado o el subterráneo, es cuál es el papel que cumple el metro en la ciudad de Bogotá. Si es un metro auxiliar del sistema de Transmilenio o si es un sistema robusto que lo que haga es alimentarse de Transmilenio. Y en este caso, lo que tenemos es que ni siquiera con la carga proyectada, por ejemplo, por lo menos para la segunda línea del metro elevado, y que también sería bueno, o sea, te digo también esta denuncia que hicimos, y es que la empresa Metro de Bogotá suscribió con la Financiera de Desarrollo Nacional un convenio interadministrativo, el convenio interadministrativo 136 de 2021, que tiene 2 fases, o sea, tiene 3 fases, pero la fase 2 que es la que entrega unos avances, y la fase 3, que es la que entrega los estudios de factibilidad completos. De acuerdo a la norma, el artículo 2 de la ley 310 del 96 y la resolución 2020-30-413-685-2020, pues este convenio de cofinanciación debía ser aprobado con estudios de factibilidad completos. Sin embargo, cuando se firmó el convenio de cofinanciación con el gobierno nacional, que fue el 4 de agosto del presente año, se firmó con los avances que estaban en la fase 2 y los estudios de factibilidad, que se supone que son los que tiene la fase 3, en el principio, en el mes de en el mes de agosto, dijeron que se entregaban en el mes de octubre, en un derecho de petición que nos respondieron hace 2 días, dicen que está en ejecución aún y que está a un cumplimiento de un 65%. Y fíjate que la capacidad de la segunda línea del metro, que es subterránea, tiene una capacidad inicial de 47.000 pasajeros hora sentido. Tiene más carga, o sea, hoy tiene más capacidad la troncal de la Caracas, que es la más grande, que tiene 50.000 pasajeros hora sentido. Entonces, existe como, o sea, poner metros de adorno, 2 medias líneas de metro de adorno, que no van a cumplir con la demanda de manera intencional para que siga existiendo Transmilenio. O sea, por ejemplo, cuando la primera línea del metro subterráneo se proyectaba hacia 2056, una capacidad de 80.000 pasajeros hora sentido. Y resulta que con la primera línea del metro elevado y lo que cubre la troncal norte de la Caracas,
al año 2057. Por ejemplo, en el año 2057 la capacidad de carga de la Caracas Norte es de 26.000 pasajeros hora sentido. Y la de la primera línea del metro elevado de Bogotá es de 58.600 pasajeros hora sentido. ¿Por qué te menciono estas cifras? Porque si se hubiese contratado la primera línea del metro subterráneo, la troncal de la Caracas a 2057 no sería necesaria, porque esa demanda la cubriría la línea de metro subterráneo, y esa liberación de espacio en superficie permitiría avanzar en otras formas de movilidad limpias, bien sea bicicarriles u otras formas que mejoraran la movilidad en Bogotá. Sin embargo, pues se proyecta esta primera línea de metro elevado y a su vez la segunda con capacidades mínimas para seguir dejando vigente Transmilenio. De hecho, la primera línea del metro elevado en Bogotá requiere 3 troncales de Transmilenio, como la de la séptima, la 68 y la Cali, y la segunda línea, además, la troncal de la Caracas. De hecho, en el plan de ordenamiento territorial se dejan proyectadas casi 22 corredores verdes, que es como la ha denominado la alcaldesa Claudia López en este plan de ordenamiento territorial, más 8 líneas férreas. Dentro de ellas, de esas 8 líneas férreas, 3 son las del Regiotram y 5 líneas de metro, incluidas las 2 que ya se encuentran, pues una ya contratada y la otra en estudios de factibilidad. Entonces, este costo pues no fue previsto. Lamentablemente, este billón de pesos pues va a tener que salir de las arcas del Estado, aumentar en términos del presupuesto. Seguramente llegarán al Consejo más adelante a pedir la aprobación, bien sea de otro cupo de endeudamiento o de ampliación del presupuesto de movilidad, por haber proyectado de manera mediocre la capacidad de esta primera línea del metro elevado, y pues esto nos cuesta a las y los bogotanos. Es decir, no existe una solución tampoco a la vista. Es decir, simplemente va a tener que pasar por el Consejo la aprobación de un presupuesto, y ese presupuesto pues tiene que hacerse simplemente porque es la necesidad de carga. ¿Es correcto? Exacto. Okay. Sí, o sea, el sobrecosto lo vamos a pagar nosotros y nosotros. Ok, ¿qué procede ahí? ¿Existe algo que se puede hacer para, bueno, no para frenarlo, porque frenarlo correspondería en ese sentido a reducir la carga necesaria para la línea del metro, pero que existe como una posibilidad? ¿Va a haber algún tipo de acción en términos de control político, o alguien a quien llamar? ¿Quién es el doliente, por ejemplo? Nosotros en este caso, y sí, de hecho el día de hoy le enviamos una carta abierta al presidente, al ministro de Hacienda y al ministro de Transporte, para que puedan poner la lupa no solamente pues para el caso de la primera línea, pero también para el caso de la segunda línea del metro de Bogotá. Y también porque te digo, también hago énfasis un poco en el tema de la segunda línea, porque de acuerdo a estudios, incluso, o sea, cuando se hace, o sea, se proyecta una obra tan grande como estas, si tú tienes estudios de factibilidad completos, hay una precisión entre el 76 y el 80%. Cuando hay estudios de ingeniería de detalle, hay una precisión mayor al 95%, lo que implica que no haya sobrecostos más adelante en las obras. Y fíjate que en este caso lo que le pedimos al presidente, pues porque obviamente quien pone el 70% del presupuesto para estas dos grandes obras es el gobierno nacional. Entonces, para que puedan hacer una revisión, pero sobre todo que le pongan la lupa al sistema de movilidad en Bogotá. Si queremos un metro, si queremos solucionar los problemas de movilidad en Bogotá, pasa por generar una infraestructura robusta que a mediano plazo no tenga como principal sistema de movilidad a Transmilenio. Entonces, en ese caso, lo que le solicitamos es al presidente de la República, pues, dejar estas consideraciones para que revisen los proyectos y se tengan en cuenta, y con ello conseguir, pues, las obras más convenientes para la ciudad y, pues, no para los intereses de los privados. Entonces, lo que queremos es que haya pues una revisión con lupa y que no nos pase lo que ya está pasando con la primera línea del metro elevado con la segunda línea de metro. Perfecto, pues concejala, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y pues bueno, vamos a quedar pendientes obviamente de este tema, de ver también qué es lo que dicen del metro, y bueno, vamos a seguir, y ojalá que se pueda obviamente dejar establecido muy bien un presupuesto, porque o si no, eso va a ser un desangre. Una cosa que quisiera añadir, Santiago, de hecho, esto lo hicimos a partir de un debate de control político que tuvimos el 17 de noviembre en el Consejo de Bogotá. Las respuestas del gerente del metro, por el contrario, nos dejan más preocupadas, porque él insiste en la cifra de los 46.300, y le preguntamos, bueno, entonces, ¿cuáles son las cifras ciertas? O sea, claro, el contrato está,
El contrato está por la cifra de 46.300, sin embargo, el COMPES habla de esta cifra de 52.200 pasajeros para el año 2028. Entonces, preocupa que pareciese que no hubiese una sinergia en el sector movilidad alrededor de este tema tan importante y delicado para la ciudad. Entonces, también quiero llamar la atención sobre eso. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que nosotros no solamente tenemos este podcast, tenemos muchos más que se hacen gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro editor Cian Bernardo González y de nuestro periodista Juan Pablo Conto. Recuerden que son muchos podcasts. Tenemos, por ejemplo, de Vital Importancia, que analiza semana tras semana la cultura y que cada domingo presenta una entrevista con alguien interesante que trae algo por decir, que está contando, que está presentando su obra, su trabajo creativo. Nosotros queremos seguir entrevistando gente, ahí está, de Vital Importancia. Tenemos el podcast Respeto, que es un testimonial dedicado a las luchas y causas, a las historias de las personas de la comunidad LGBTIQ. Tenemos también Conversaciones de Verdad, que está pronto a salir, un podcast que busca difundir y extrapolar las conversaciones alrededor del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Tenemos muchas otras producciones y todas ellas, al igual que este podcast, son públicas, es decir, recuerde que esto es comunicación pública. Usted ya pagó por esto. Por lo tanto, no necesitamos financiación de ningún tipo. Se trata de un trabajo que nosotros hacemos con mucho cariño, buscando prestar un servicio y dar herramientas para que la gente sepa en qué país y en qué mundo está viviendo. Por lo tanto, no necesitamos que nos financien, no tenemos un muro de pago, no tenemos ningún tipo de sistema de suscripciones. Al contrario, lo que pedimos es que por favor nos recomiende, que pegue el enlace a este episodio en sus redes sociales, que por favor nos ponga en ese chat en donde tiene ese amigo o esa amiga que se volvió una peste para discutir y usted no quiere debatir más y no quiere pelear, por supuesto, y quisiera compartir algo de información y le parece que este podcast puede ser útil, pues adelante. Péguelo ahí porque nosotros queremos que crezca la comunidad alrededor de Capital Político, así sea para enviarnos PQRs, discusiones, derechos de petición, contra derechos de petición, incluso alguna grosería ocasional, también estamos dispuestos a soportar, mejor dicho, que crezca la conversación alrededor de este y todos los otros contenidos de Capital Sonoro. Nos oímos en unos días con nuestro siguiente capítulo. Hasta luego. Capital Sonoro.